Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodrigo Vargas y esta es la parte número 17 del libro Maestría de Robert Greene, aquí en Juntos Podemos Ver. 4. Confía en el procedimiento. El padre de César Rodríguez era un veterano oficial del ejército de Estados Unidos, pero cuando César, en 1959, decidió asistir a Citadel, el colegio militar de Carolina del Sur, no fue porque hubiera decidido seguir sus pasos. Le interesaba hacer carrera en los negocios. Sin embargo, resolvió que necesitaba un poco de disciplina y no había sitio más exigente que en Citadel. Una mañana de 1978, cuando cursaba el segundo año, su compañero de habitación le contó que iba a presentar los exámenes que entonces ofrecía el ejército, la marina y la fuerza aérea para sumarse a las divisiones de aviación de sus fuerzas. Rodríguez decidió acompañarlo y presentar aquellos exámenes por mera diversión. Para sorpresa, días después se le notificó que se le había aceptado en el programa de instrucción de pilotos de la Fuerza Aérea. La instrucción inicial, la cual tendría lugar mientras aún estaba en el Citadel, implicaba tomar lecciones de vuelo en una Cessna. Pensando que resultaría interesante, Rodríguez participó en el programa, aunque sin saber bien a bien cuán lejos llegaría. Aprobaba los exámenes con facilidad. Le agradaba el desafío, la total concentración que volar requería. Tal vez sería interesante dar el siguiente paso. Así, tras egresar de Citadel en 1981, se le envió 10 meses a la Escuela de Instrucción de Pilotos en la base de la Fuerza Aérea de Vance, en Oklahoma. Ahí, no obstante, descubrió de repente que las cosas se complicaban. La instrucción se hacía esta vez en un jet Sopnico, el T-37. Él tenía que usar un casco de 4,5 kilos y un paracaídas de 18. La cabina era insoportablemente pequeña y caliente. El instructor se sentaba demasiado cerca, en el asiento junto a él, observando cada uno de sus movimientos. El estrés del desempeño, el calor y las presiones físicas de volar a tal velocidad lo hacían sudar profusamente y temblar. Él sentía como si el avión lo golpeara y batiera al volar. Además, había muchas otras variables que atender al piloto la nave. Trabajando en el simulador, Rodríguez podía volar con seguridad relativa y sentir que tenía el control, pero una vez en el jet, le era imposible contener la sensación de pánico e incertidumbre. Su mente era incapaz de seguir el paso de toda la información que debía procesar y batallaba por asimilar las tareas. Para consternación en Rodríguez, varios meses después de iniciar la instrucción, recibió malas calificaciones en 2 vuelos consecutivos y se le prohibió volar una semana entera. Nunca antes había fracasado en nada. Se tomaba a orgullo haber conquistado todo lo que se le había presentado hasta entonces, pero ahora enfrentaba una posibilidad que lo devastaría. 70 estudiantes habían comenzado el curso, pero casi cada semana uno de ellos era excluido. Aquel era un cruel proceso de reducción gradual. Todo indicaba que Rodríguez sería el siguiente en ser eliminado, y las expulsiones eran irrevocables. Una vez que se le permitiera volver al avión, sin acaso, tendría pocas oportunidades para mostrar su valía. Ya había empeñado su mejor esfuerzo. ¿Qué había hecho mal? Quizá inconscientemente el proceso de vuelo había terminado por intimidarlo y atemorizarlo, y ahora tenía más miedo de fracasar. Recordó sus días en la preparatoria. Pese a su estatura relativamente baja, había llegado a ser el mariscal de campo del equipo de fútbol americano de su escuela. En ese entonces también había tenido momentos de duda y hasta de pánico, pero había descubierto que con una preparación mental y física rigurosa podía vencer su temor y casi cualquier deficiencia en sus debilidades. En los entrenamientos, ponerse en circunstancias que lo hacían sentir inseguro le había ayudado a familiarizarse con la situación y no temerle tanto. Le era indispensable confiar en el procedimiento y en los resultados de practicar más. Este mismo tenía que ser el camino en su actual situación. Triplicó su tiempo en el simulador, habituando a su mente a sentir demasiados estímulos. Pasaba sus horas de descanso visualizándose en la cabina, repitiendo las maniobras que más se le dificultaban. Una vez que se le permitió volver al avión,
Se concentró mucho más, sabiendo que tendría que sacar el máximo provecho de cada preciosa sesión. Cada vez que surgía la oportunidad de pasar más tiempo en el aire, como cuando por ejemplo un compañero se enfermaba, él la aprovechaba. Lentamente, día tras día, halló la manera de tranquilizarse en el asiento del piloto y controlar mejor todas esas complejas operaciones. 2 semanas después de haber regresado al avión, había logrado salvar, por lo pronto, el pellejo. Ya se le ubicaba en el nivel promedio del grupo. Faltando 10 semanas para que concluyera el programa, Rodríguez evaluó la situación. Había llegado demasiado lejos para no tener éxito. Le agradaban los retos, le fascinaba volar y para entonces nada quería más en la vida que ser piloto de caza. Esto implicaba terminar el curso casi en la cima. En su clase había varios niños mimados, jóvenes con un instinto natural para volar. No solo manejaban las intensas presiones, prosperaban gracias a ellas. Él era lo opuesto a un niño mimado. Pero tal era su historia, así está en el libro, pero tal era su historia. Antes había triunfado gracias a su determinación y ahora tendría que ser igual. En esas últimas semanas entrenó en el T-38 supersónico y pidió a su nuevo instructor, Wulf Wheeler, que trabajara a muerte con él. Tenía que subir en la clasificación y estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para lograrlo. Wheeler cumplió su deseo. Le hacía repetir la misma maniobra 10 veces más que los niños mimados, hasta fastidiarse físicamente. Atacó todas sus debilidades de vuelo y lo hizo practicar las cosas que más detestaba. Sus críticas eran brutales. Un día, sin embargo, mientras volaba el T-38, Rodríguez tuvo una sensación extraña y maravillosa. Parecía sentir el avión en la punta de los dedos. Eso era lo que debían sentir los niños mimados, pensó él, solo que él mismo había tenido que pasar cerca de 10 meses de intenso entrenamiento para lograrlo. Su mente ya no se empentanaba en tantos detalles. La sensación era vaga, pero parecía la posibilidad de una manera superior de pensar, ver el panorama de vuelo en formación y controlar al mismo tiempo las complejas operaciones en cabina. Esta sensación iba y venía, pero hacía que tanto trabajo hubiera valido la pena. Rodríguez ocupó al final el tercer sitio de su clase y se le envió a instrucción preliminar como piloto de caza. Ahí vería repetirse el mismo procedimiento, aunque en un entorno más competitivo aún. Tendría que superar a los niños mimados a fuerza de práctica y determinación. Fue así como ascendió por las filas hasta convertirse en coronel de la Fuerza Aérea Estadounidense. En la década de 1990, sus 3 derribamientos en el aire, estando en servicio activo, lo acercaron a la designación como as más que a ningún otro piloto estadounidense desde la guerra de Vietnam, y le merecieron el mote de, lo apodaron de último as estadounidense, último piloto genial, por así decirlo, ¿no? As, es un as. En fin. Lo que distingue a los maestros de los demás suele ser algo sorprendentemente simple. Cada vez que aprendemos una habilidad, solemos llegar a un punto de frustración. Lo que aprendemos parece estar más allá de nuestras capacidades. Cediendo a esta sensación, desistimos inconscientemente antes de rendirnos de verdad. De verdad rendirte. Entre las docenas de pilotos en el grupo de Rodríguez a quienes no se les expulsó, casi todos tenían el mismo talento que él. La diferencia no es simple cuestión de determinación, sino de confianza y fe. Muchos de quienes triunfan en la vida experimentaron en su juventud el dominio de alguna habilidad, un deporte o un juego, un instrumento musical, una lengua extranjera, etcétera, etcétera. En su mente está oculta la sensación asociada con vencer las propias frustraciones y arribar al ciclo de rendimientos acelerados. En momentos de duda en el presente, el recuerdo de tal experiencia sale a la superficie. Llenos de confianza en el procedimiento, ellos rebasan trabajosamente el punto en el que otros aflojan al paso o renuncian en su cabeza. Cuando se trata de dominar una habilidad, el tiempo es el ingrediente mágico. Partiendo del supuesto de que tu práctica avanza en forma estable,
Al cabo de días y semanas, ciertos elementos de esa habilidad se fijan en ti. Interiorizas poco a poco la habilidad, hasta volverla parte de tu sistema nervioso. Tu mente ya no se atasca en los detalles, sino que puede ver el panorama. La sensación es milagrosa y la práctica te llevará a ese punto, sea cual fuere el nivel de talento que hayas nacido. El único impedimento verdadero contra esto son tú mismo y tus emociones. Hastio, pánico, frustración e inseguridad. No puedes suprimir esas emociones, son parte normal del proceso y todos lo hemos experimentado, incluidos los maestros. Lo que puedes hacer es tener fe en el procedimiento. El hastio pasará una vez que inicies el ciclo. El pánico desaparece tras una exposición repetida. La frustración es un signo de progreso, una señal de que tu mente procesa la complejidad y requiere más práctica. Las inseguridades se volverán lo contrario cuando alcances la maestría. Confiando en que todo esto sucederá, darás libre curso al proceso natural de aprendizaje y todos los demás ocupará el lugar que le corresponde.